Sí, profe. Bien. Nuestro objetivo es identificar alteraciones metabólicas y sus complicaciones, ¿ya? Identificar los signos y síntomas de las complicaciones más frecuentes. Identificar el tratamiento en el contexto de urgencia en las complicaciones, ¿sí? O sea, vamos a ver, según las guías, cómo se tratan los pacientes con urgencias metabólicas y el rol del enfermero en estas emergencias. Acá en esta lámina ustedes ven las diferencias entre la diabetes tipo 1 y tipo 2. Eso lo tienen claro porque vamos a ver ahora las urgencias metabólicas. Por lo tanto, ¿cuáles son los saberes previos que usted tiene que tener sí o sí incorporados? Número 1, ¿qué es lo que es diabetes? ¿Sí? Número 2, la diferencia entre la 1 y la 2. Y 3, en Morbi, a usted le pasaron las alteraciones metabólicas, ¿verdad? Les pasaron cetoacidosis, come pero osmolar. ¿Sí? ¿Cómo estamos con eso? Yo no. Bien, profe, no le niego que hay que repasarlo, pero el concepto en general y saber diferenciarlo se entiende. Ya, eso, porque los saberes previos para construir cosas nuevas son estos, ¿ya? Si nosotros queremos saber las complicaciones de una diabetes, tenemos que saber lo que es diabetes. Si yo quiero saber las complicaciones de un cetoacidosis, tenemos que saber lo que es un diabético tipo 1, ¿sí? Y todas las limitaciones que tiene el diabético tipo 1. Y si yo quiero saber lo que es el come hiperosmolar y las urgencias, tengo que saber lo que es un diabético tipo 2. ¿Ya? Si no, se les va a hacer difícil poder incorporar. Entonces, en resumen, el diabético tipo 1 es insulino dependiente, no produce insulina, ¿ya? Alteración de la producción de insulina. No tiene insulina, requiere exógena. Este es el paciente que se coloca insulina todos los días. Diabético tipo 1, incidencia, niños, ¿verdad? Y esos niños después llegan a ser adultos. También hay adultos diabéticos tipo 1. Cuando se descompensan, ellos tienen signos claros. Y lo malo de estos pacientes es que, como tienen deficiencia de insulina, ¿verdad? La célula no se alimenta de manera regular con el ciclo de la glucosa, sino que se alimenta, ¿verdad?, de otros factores, ¿verdad?, de lípidos, de proteínas. Y eso genera la producción de cetonas. Entonces, cuando estos diabéticos se descompensan, ¿verdad?, tienen una cetoacidosis diabética, por lo tanto tienen una acidosis metabólica y llegan muy graves a la unidad de emergencia. ¿Bien? Entonces, cuando uno atiende a un paciente de este tipo, ¿verdad? Tiene un gran porcentaje de probabilidades de fallecer si no restablezco o si no determino bien cuáles son los objetivos de la atención. Hidratarlo, corregir el pH, corregir la glucosa, la glicemia. Entonces, en este paciente, que es distinto a este, muy distinto, hay objetivos. ¿Bien? Y aquí también, en el síndrome hiperosmolar, diabético tipo 2, no produce acidosis metabólica. Ya no tiene ese problema. Pero sí produce hiperosmolaridad. ¿Ya? Y esa osmolaridad puede estar tan alta que puede provocar el coma. Porque el síndrome se llama síndrome hiperosmolar, pero cuando traspasa algunos niveles, esto puede ser un coma hiperosmolar. El paciente puede caer en coma, se puede comprometer de conciencia y fallecer. ¿Bien? Bien. Entonces, ambos van a consultar en la unidad de emergencia por descompensación. ¿Sí? Polidipsia, polifagia, poliuria, adelgazamiento, porque las reservas, acuérdense que todo lo que es tejido adiposo, tejido graso, son reservas, ¿verdad? Y es por el uso de la glucosa a nivel muscular. Si el paciente no alimenta la célula, no se produce esta alimentación muscular a nivel celular. Y el paciente adelgaza. ¿Sí? El paciente adelgaza, porque está anoréxica la célula en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que es una hipoglicemia? ¿Bajo cuánto se considera hipoglicemia? 30.
O desde 60. ¿Mm? Bajo 60. Bajo 60. Bajo 60, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos síntomas neurogénicos y neuroglucopénicos. ¿Sí? ¿Habían escuchado esos conceptos? Neurogénicos y neuroglucopénicos. ¿Bien? Entonces, la triada de la hipoglicemia, que es la triada que vamos a aprender hoy día, es una triada que compone tres cosas, triada. Síntomas neuropénicos o neuroglucopénicos, baja concentración, o sea, un hemoglucotés o una glicemia capilar bajo 60 o bajo 70 en diabéticos, y, ¿no es cierto?, la mejoría de los síntomas tras la administración de glucosa. ¿Bien? Esa es la triada, que son los tres principios que caracterizan a la hipoglicemia. O sea, el paciente está sintomático, tiene una glicemia baja y responde bien a la glucosa. Si todas esas cosas se juntan, este paciente tenía una hipoglicemia. ¿Bien? La etiología de la hipoglicemia, ustedes saben perfectamente cuáles son las cosas que causan hipoglicemia, ¿verdad? Exceso de insulina, inadecuada técnica de administración de insulina, a lo mejor en vez de colocarla subcutánea la pusieron endovenosa, ¿verdad? Por eso es importante aspirar esa punción. Técnica inadecuada en la administración de hipoglicemiantes que provocan hipoglicemia. Acuérdense que no todos los hipoglicemiantes provocan hipoglicemia, ¿sí? Y o la ingesta inadecuada de alimentos, ya sea la ayuna prolongada o, o ingerir alimentos bajos o con bajos niveles de calorías, bajos en hidrato de carbono, ¿verdad? O hacer ejercicio. Y el hacer ejercicio sin colaciones, porque uno puede hacer ejercicio como diabético, pero requiere colaciones, ¿sí? Entonces, hay algunas interacciones medicamentosas que también aumentan la concentración de insulina, la acción de la insulina, como las sulfonilurias, ¿sí? Como los salicilatos, la aspirina. Hay algunos medicamentos que favorecen la acción periférica de la insulina, como los YECA, ¿ya? Acuérdense cuáles son los YECA, las sulfonilurias y el salicilato. Y hay algunos que potencian la acción de la sulfoniluria, acuérdense la glibenclamida, ¿sí? Que es la aspirina y los anticoagulantes. ¿Ya? Así que el paciente diabético que usa aspirina, que usa anticoagulantes, que usa insulina, que usa YECA, va a tener, ¿no es cierto?, una regulación, o el médico va a tener que hacer un cambio en esta terapia YECA, y va a tener que, si el paciente requiere los salicilatos, va a tener que estar súper a caballo respecto de las glicemias y educar al paciente. Tenemos tres niveles de hipoglicemia: leve, moderada, severa. Leve, el individuo está consciente. Moderada, tiene manifestaciones, ¿verdad?, de confusión, ¿sí? Hay algún cambio en el estado de conciencia. Y el paciente que está con una hipoglicemia severa, ¿sí?, puede tener, además de la alteración cognitiva, algunos síntomas adrenérgicos, ¿ya? Como desorientación, imposibilidad para despertar o estar inconsciente de plano. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia en el manejo? El manejo no es el mismo si el paciente está consciente o si está inconsciente. ¿Qué hacemos si el paciente está consciente? ¿Qué vía podemos utilizar? ¿Cómo dijo, profe? ¿Verdad? Entonces, podemos usar la vía oral, y esa vía oral nos permite administrar glucosa por esta vía. Entonces, tenemos que, si la glicemia es menor a 70, podemos dar entre 15 y 20 hidratos de carbono de acción rápida. Los hidratos de carbono de acción rápida son los azúcares refinados, dulces, agua con azúcar. ¿Bien? Cada 10 miligramos por decilitro que usted quiera subir de la glicemia del paciente, tiene que colocar una cucharada sopera de azúcar. ¿Ya? Usted toma una cuchara sopera, la grande, la de sopa, sopera, y la coloca toda completa, colmada de azúcar, y eso lo echa en un vaso. Cada sopera son 10 miligramos por decilitro que debiera subir en ese paciente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Cuándo se considera una hipoglicemia revertida? En este caso está consciente.
¿sí? Puede que se sienta tembloroso o un poco sudoroso, pero ¿cuál sería el indicador? La guía clínica dice que se considera una hipoglicemia recuperada cuando logra 100 miligramos por decilitro. ¿Sí? Entonces yo le tomo el control de hemoglucotés y tiene 100. Perfecto, hipoglicemia recuperada. Estamos bien. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas cucharas sopera le voy a colocar al vaso si tiene una glicemia 60? 4, profe. ¿No es cierto? 4, porque quiero llegar a 100, o sea, cada cucharada sopera son 10 miligramos por decilitro, por lo tanto, 4. ¿Sí? La recomendación de las cucharadas sopera es de la Sociedad de Diabéticos. No es algo que salga en la guía clínica. Es una recomendación de la Sociedad de Diabéticos, no está incorporado en las guías. ¿Bien? Pero es como para poder tener un indicador de cuánto, porque no el kilo de azúcar, ni tampoco es una cucharada. Es una cucharada cada 10 miligramos que quiero subir. ¿Bien? ¿Cada cuánto tiempo se da, profe? Aquí vamos a ver. Mire, si la glicemia es menor de 70, dar hidrato de carbono de acción rápida, o sea, azúcar refinada o azúcar de plano. Medir la glicemia después de 15 minutos. Si el persiste en bajo 70, reintentar con 15 gramos más. Si la glicemia no es menor de 70, pero es mayor a 1 hora para la siguiente comida, el paciente se tiene que alimentar de nuevo y tiene que hacer un snack o una colación. ¿Ya? Y si el paciente no revierte esta situación después de los 15 minutos Nilda, de la segunda carga, tiene que ir a la unidad de emergencia. Ya. ¿Ya? Porque esto algo más pasa. Entonces, insistir, súper importante, en que los miembros de la familia y el paciente, si es que tiene acceso al kit de glucagón, aquí está el kit de glucagón, es una jeringa precargada de glucagón. El glucagón se administra por vía intramuscular. ¿Ya? Y vamos a administrarla de 0,03 miligramos por kilo. ¿Ya? Esto que está aquí, que es una jeringa precargada de glucagón, viene con una dosis estándar para adultos que es el ml completo. ¿Sí? Completito. Ahora, si el paciente está consciente y tiene abierta la vía aérea, puede tragar, se hace la administración oral. ¿Ya? Si tiene el glucagón, se administra el glucagón según la indicación del médico, porque si el médico le dio la receta de glucagón, también le dio la dosis. ¿Ya? Si no sabe la dosis, es 0,03 miligramos por kilo. Pero ¿qué pasa con los inconscientes? ¿Ya? O el paciente con alteración de conciencia. Si está comprometido conciencia, ¿le puedo dar algo por boca? No, No. ¿Y si está desorientado? Poco. Tampoco se puede necesitar. Tampoco. ¿Ya? Entonces, en pacientes inconscientes tengo que documentar, tomen el hemoglucotés, vea que la vía aérea está abierta y administre glucosa hipertónica. ¿Cuánta glucosa? ¿Sí? ¿Cuánta glucosa? La glucosa debe ser al 30%. ¿Cuántos gramos hay en 100? 30 3. gramos. 30 gramos. ¿Sí? Al 30%. ¿Cuántos gramos hay en 100? 30. 30, ¿no es cierto? Ahí dice el 30%, o sea, hay 30 gramos cada 100 ml solución. ¿Ya? Y esta glucosa hipertónica al 30% se administra por vía endovenosa en bolo. ¿Qué significa en bolo? Directo. Directo, rápido, ¿verdad? La dosis de glucosa, 0,25 a 0,5 gramos por kilo. ¿Sí? 0,25 a 0,5 gramos por kilo. ¿Verdad? Calculen la glucosa que ustedes necesitarían. Con 0,25. Entonces, ¿cuántos gramos le dio? Yo por mi peso 19 gramos. 19 gramos, ¿sí? Entonces el desafío ahora es saber cuántos ml son 19 gramos, ¿no es cierto? Calculemos los gramos del Marcelo.
Entonces, si Marcelo necesita 19 gramos, ¿verdad? Eso va a ser XML. ¿Tenemos alguna presentación que nos permita calcular esto? De 30%, 20. gramos en 100 ml. Ah, exacto. Tenemos que hay 30 gramos, ¿verdad? En En 100 100. ml. Exactamente. ¿Cuántos ml necesita Marcelo? Calculemos ahí regla de 3. ¿63? Medio. ¿Cuánto? 63. Igual me dio 63. 63.3. Sí. 63 ml endovenoso, ¿sí? Entonces ahora tenemos que ver la presentación de la glucosa hipertónica. Hay dos presentaciones. ¿Cuáles son? De 30. De 20 ml. Presentación, ¿no es cierto? Tenemos al 30% de 20 ml. ¿Y cuál es la otra? al 10%, Pero al 30. ¿Cuál es la del al 30 cuál es la otra al 30? Que es peligrosísima, que de hecho en algunas unidades de emergencia la hemos sacado, que es súper peligrosa. ¿En 10 ml? ¿Mm? No, es un matraz, La de 500. la de 50, 500. Sí, esta glucosa al 30% en 500 ml es súper peligrosa porque la puedes colgar y te puedes olvidar. Y imagínense cuántos gramos pasan en bolo. Ya el paciente después lo encontramos high. Entonces, ¿sí? Entonces, Marcelo necesita 63 ml endovenoso, ¿sí? ¿Cuántas ampollas necesita? Y medio. ¿Cuántas ampollas necesita de esta presentación? 30% en 20 ml. 2 3. completas y a uno le vamos a tener que sacar. ¿Cuántas completas? 2. Ahí tenemos 40 ml. Necesita 63. 4. O sea, 3 y medio. Ya, necesita 3 ampollas completitas. ¿Sí? Ujú. Sí, ahí me da 60. ¿Y de la tercera ampolla cuánto necesita? De la cuarta 3 ampolla. ml. 3 ml nomás, ¿verdad? Entonces, perfecto. Necesita 3 ampollas. ¿Verdad? 3 ampollas. Marcelo necesita 19 gramos de glucosa, 63 ml, por lo tanto le voy a administrar 3 ampollas. ¿En cuánto tiempo le van a controlar el hemogluco al Marcelo? son cada 10 minutos, Cada 10 a 15 minutos. ¿En la misma mano de la endovenosa o en la otra mano? en la otra mano. En la otra mano. Si el Marcelo tiene la vía en la derecha, vamos a tomar el hemoglucotés en la izquierda. ¿Por qué creen ustedes? El Porque ese es el residuo lado de donde se glucosa administra que quedó. directamente la glucosa. Residuo, exacto. Muy bien. ¿Bien? Bien. Entonces, además de valorar la glicemia en Marcelo, ¿qué más van a valorar? Marcelo, perdone que lo use de Sí. ejemplo. Estado de conciencia, Bien. está orientado en tiempo-espacio, Eso, ¿verdad? diaforético, si está diaforético o pálido, Exactamente, ¿no es cierto? Esos patrones debieran ir en regresión después de la administración de esta carga. ¿Bien? Ahora, si el Marcelo no recupera la glicemia, ¿cuál es la meta en 10 a 15 minutos? ¿Cuál es la meta? Acuérdense de la meta, la misma meta del horario. 100. Esa es la meta. Y en 10 a 15 minutos yo controle a Marcelo y tenga ¿cuánto? 100 miligramos por decilitro. 100 miligramos por decilitro. ¿Sí? Si eso no pasa, ¿qué hago? ¿Te vuelve a dar nuevamente glucosa? Exacto, aquí dice, repetir la dosis cada 15 minutos si persiste la hipoglicemia hasta 3 veces, ¿ya? Si el paciente presenta mejoría, vamos a dejar una solución glucosada al 10%, ¿sí? En perfusión continua, entre 60 y 80 ml hora, ¿verdad? Entonces, si Marcelo tiene una glicemia de 100, se considera recuperado
y le vamos a colgar su suerito al 10% y lo vamos a dejar con una bomba a 60 o 80 ml/h. Es el mismo suero de glucosa base de 500, ¿cierto, profe? ¿Sí? Los matraces al 10% vienen de 500 ml y vienen de 1000 ml también. Ya. ¿Ya? Y le vamos a ir controlando la glicemia cada 10 a 15 minutos, ¿verdad? Viendo que esto esté sobre 100. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, vamos Bien, con profe. Bien. Cetoacidosis. Cetoacidosis. ¿Qué es lo que provoca la acidosis? Los cuerpos Es cetónicos. los cuerpos cetónicos, ¿verdad? ¿Y saben ustedes cómo se producen esos cuerpos cetónicos? Debiera saberlo. ¿Ya? Debiera saberlo. Fisiopato. ¿Ya? Así que eso es súper importante que lo revise. Anote ahí. Nota de... Blog de notas del celular. Revisar metabolismo de la glucosa. Profe, Profe, no sé si estaré equivocada, pero empiezan a consumir, así es como por- a degradar, no a degradar, pero se empieza así como, el cuerpo lo empieza, o empieza a usar la grasa como Exacto. energía, ¿no? Ya, sí. Eso es lo que Y uno le ahí, explica a los pacientes, pero desde el punto de vista químico, ¿qué pasa? Ahí no me atrevo a decirlo, porque no estoy segura. Exacto. sí, yo tampoco. Profe, Ya, ¿es un químico que se libera a la degradación como de los lípidos o de los ácidos grasos? exacto. Sí, ¿verdad? Y ahí ustedes tienen que revisar fisiopatológicamente qué pasa desde el punto de vista químico, ¿verdad? ¿Qué se libera? ¿Cómo se libera? ¿Cuánto se libera? Y las complicaciones que tiene este cuerpo cetónico. ¿Qué le provoca el pH a las cetonas? ¿Pone más ácido? Lo acidifica, ¿verdad? O lo baja o lo sube. Lo baja. Lo baja. Lo La baja, baja. ¿sí? ¿Cuáles son los niveles normales de cetona en sangre? Lo tenía anotado por mí. 0,6. ¿Cuándo se considera cetosis? Cuando está sobre 0,6 o una cetonemia mayor a 3 milimol por litro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se toman las cetonas? ¿Cómo yo ¿Muestra sé de que el orina? paciente tiene cetonas positivas? ¿Muestra de orina? ¿Orina más rápido que la orina? La glicemia, ¿Pero cuál? ¿Pues la venosa o la capilar? venosa. Capilar. La venosa se demora. ¿Cuál es la La que puedo capilar. tomar? Capilar. Los hemoglucotés, algunos tienen integrado dos cintas, una para glicemia y otra para cetonas. La cinta de glicemia generalmente es verde y la de cetonas es lila. ¿Ya? Entonces ustedes cuando vayan a su internado o a las prácticas o trabajen, vean esas cintas, esos hemoglucos que tienen las dos posibilidades de tomar cetonas y de tomar glucosa. ¿Ya? Y ahí ustedes le hacen un pinchazo al dedo del paciente, ¿verdad? Toman la muestra hemoglucotés, limpian el dedo, sacan una nueva gota y toman la cetona. Van a tener el hemogluco y la cetona. En el hemogluco salen los miligramos por decilitro, ¿ya? En el cuerpo cetónico salen los milimol por litro, ¿ya? Y va a decir 0,8, 0,1, 1 alterado, 2 alterado, 3 alterado, ¿sí? Se considera cetosis cuando está sobre 3, pero se considera cetonas positiva cuando está sobre 0,6. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, la cetoacidosis es la presencia de cuerpos cetónicos en sangre y esas cetonas bajan el pH se acidifica, la célula muere cuando el pH no está balanceado, por lo tanto es una emergencia metabólica. ¿Bien? Entonces, estos pacientes tienen un trastorno producido por la carencia de la insulina. La célula se tiene que alimentar igual, por lo tanto se alimenta de otros
elementos. Y eso es lo que hace que este paciente tenga cetonas en sangre. ¿Las cetonas se pueden medir? Sí, se pueden medir con cetotest, que son estos hemoglucotest. Un segundo. Se puede medir la cetona con este cetotest, ¿no es cierto? Que es esta glicemia capilar y cetona capilar. Se puede medir en orina. Tenemos tiras reactivas de orina que también tienen el indicador de cetonas, ¿ya? Y tenemos también la muestra de orina, que es el sedimento urinario que puede mostrar, no, la orina completa, no el sedimento. La orina completa puede mostrar cetonas, ¿sí? Y tenemos también las cetonas venosas. El médico puede pedir cetonas, de muestra venosa sanguínea. Entonces, ¿cuál es el cuadro? Hiperglicemia, pero no una hiperglicemia tremenda, no es un paciente que va a tener un hemogluco o una glicemia venosa sobre 1000, sino que una glicemia que va sobre 250, pero generalmente menor de 600. Entonces ustedes me dicen, profe, pero es mucho. Espérese cuando veamos el coma hiperosmolar. El paciente con síndrome hiperosmolar puede tener glicemias hasta de 1500. ¿Ya? Esta glicemia es una glicemia que si bien es severa, ¿verdad? No es de las más severas que se van a encontrar. Entonces, otra cosa que caracteriza a este paciente es la cetosis, la extrema deshidratación. ¿Cómo se ve la extrema deshidratación? ¿Qué van a ver? Ojos hundidos, Ya en los niños mayoritariamente, en el adulto, ¿qué van a ver? bo- Profe, llene capilar. Esa es perfusión. Signo del pliegue positivo. El pliegue, ¿sí? Mayoritariamente en el adulto mayor, en los niños no hay tanto pliegue. ¿Cómo se ve el niño o el adulto deshidratado? digamos que la parte Mucosa frontal seca. Por las hundida, mucosas. Las mucosas, ¿ya? Mucosas, mucosas. Aquí tenemos un déficit aproximado de 3 litros. Déficit de 3 litros, ¿sí? Por lo tanto, ustedes van a ver la cavidad oral seca, la lengua seca, los labios agrietados, ¿sí? El paciente pálido, piel seca, ¿ya? Entonces, las mucosas, ustedes lo van a visualizar específicamente en la mucosa oral. Deshidratación, va a haber un déficit al menos de 3 litros, ¿ya? Entonces, va a haber un desbalance hidroelectrolítico. Hidroelectrolíticamente, ¿cómo va a estar este paciente desde el punto de vista del agua? Menos 3 litros. ¿Y los electrolitos? ¿Qué puede estar pasando con los electrolitos? disminución de sodio, potasio, Disminución de sodio, si está Aumenta el sodio. si está hemoconcentrado este paciente. perdón, van a estar elevados. Claro, porque si está deshidratado, hay una deshidratación hídrica, ¿verdad? Pero puede haber una hemoconcentración, y eso hace que los electrolitos suban o bajen. Suban. Que suban, ¿verdad? Porque cuando medimos electrolitos, se mide la cantidad de electrolitos por milímetro cúbico. Y como los milímetros cúbicos están disminuidos, se están concentrando estos electrolitos, y cuando los medimos, hay más, pero no es que haya más, no es que haya hipernatremia, sino que hay, ¿no es cierto?, una hemoconcentración. Entonces seguramente cuando este paciente vuelva a restituir el volumen de líquido, vamos a tener a un paciente con unos electrolitos dentro de rango, ¿ya? Entonces cuando les toque decidir el diagnóstico NANDA, van a elegir déficit del volumen de líquidos o desequilibrio hidroelectrolítico. ¿De qué va a depender un diagnóstico u otro? Es que están alterados los electrolitos. Bien, muy bien, ¿no es cierto? Del tema de los electrolitos, o sea, acá, cuando nosotros evidenciamos el problema del paciente,
y podemos determinar el NANDA prioritario, o la respuesta humana prioritaria, podemos decir que hay un déficit de volumen de líquido o un desequilibrio hidroelectrolítico. Y eso va a depender de nuestros exámenes de electrolito. Muy bien. Es el Benjamín, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, Benjamín. Entonces, si ustedes toman gases, todos los pacientes con cetoacidosis van con gases arteriales. Todos, absolutamente todos. De hecho, es el examen más importante. ¿Qué quiero buscar con los gases arteriales? pH, Bien, pH. Bicarbonato. Carbonato, muy bien. ¿El exceso de Base base será nitrogenada. importante? Exacto, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando este paciente ingresa a la unidad de emergencia, el médico indica gases arteriales. Vía venosa, ahí vamos a ver cuántas vías, porque no son pocas, y gases arteriales. ¿Bien? Entonces, el paciente se caracteriza por una acidosis. El pH puede estar menor a 7,3 y el bicarbonato menos de 15 mil equivalentes por litro. ¿Ustedes saben cuál es el valor normal del pH? 735 a 745. Bien, ¿y del bicarbonato? Desde 15 a 22, profe. no. Desde 22 hasta 26. a 26, 25. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está ese 15? bajo, Bajo. ¿Por qué? ¿Por qué está bajo el bicarbonato? ¿Qué está tratando de hacer el bicarbonato? Está tratando de compensar la acidosis. Exacto, ¿verdad? Entonces, como está tratando de compensar la acidosis o de regular el pH, baja. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean un diabético en estas condiciones, ¿está descompensado o compensado? descompensado. Está descompensado, ¿verdad? Y si el Profe, bicarbonato, sí, dígame. haciendo diferencia con el respiratorio, entonces el bicarbonato se eleva solamente cuando hay compensación respiratoria, ¿cierto? Cuando hay una acidosis respiratoria. Exacto. En el caso de la acidosis respiratoria, nosotros vamos a tener el pH bajo, ¿verdad? Y el CO2, ¿cómo va a estar? Va a estar elevado. Va a estar elevado, ¿verdad? Acidosis, ¿sí? Y Ya. el paciente, bueno, el bicarbonato debiera estar estable. Si logramos la compensación del pH, el bicarbonato debiera estar estable. ¿Sí? Ya, profe. Gracias. En este caso, ¿cómo es la respuesta del bicarbonato? ¿Es rápida o es lenta? ¿La producción de bicarbonato es rápida o lenta? Rápida. Trata de compensar. No, la producción. La respuesta del bicarbonato es rápida, pero la producción de bicarbonato ¿es rápida o lenta? Es lenta la reproducción, o sea, es lenta lo del bicarbonato. Es lenta. Acuérdense que tiene factores que van desde el punto de vista de la reabsorción renal, ¿sí o no? Entonces, ahí es donde este paciente que tiene mecanismos compensatorios, que son el bicarbonato, se agotan. Y eso hace que el paciente empiece a pedir otras ayudas para regular el pH. ¿De qué otra forma Profe, se también, podría regular el pH? Con la respiración. Queremos eliminar hidrogeniones. ¿Cómo se puede eliminar hidrogeniones? Con la respiración, profe. Respirando rápido. ¿Ya? Hiperventilando. Hiperventilando. Muy bien. Entonces, cuando ustedes reciban a este paciente, va a estar como semi-inconsciente o desorientado. ¿Sí? ¿Se lo imaginan tranquilo o eufórico? eufórico. Eufórico. ¿Se lo imaginan respirando tranquilo o hiperventilando? Hiperventilando.
hiperventilando, ¿sí? Y esa hiperventilación, ¿se la imaginan ordenada o desordenada? Desordenada. Depende del nivel, ¿sí? Si el paciente llega a una etapa temprana, seguramente va a estar hiperventilando, pero regular. Ahora, si llega hiperventilando y más encima eso es irregular, se llama respiración de Kussmaul. Y ese es un indicador de severa gravedad. Ahí el centro regulador de la respiración está hipoglicémico. ¿Sí? Pero, ¿sí? ¿y cómo encontramos el exceso de base? ¿Va a ser negativo o positivo? Negativo, ¿cierto? Negativo. Muy negativo. Profe, ¿sería sobre -3? ¿Cómo? El exceso de base sería, por ejemplo, en un gas venoso, sería sobre -3. Sí. O sea, Sí, lo van a tener muy negativo. ¿Bien? Entonces ya se lo imaginan más o menos, ¿no? A este paciente cetoacidótico, ellos son muy flacos, son muy pálidos, labios el aliento también, apretados, profe, ¿cierto? El aliento a aliento. manzana. Mm. Tienen aliento a manzana. Bueno, ahora que andamos más con mascarilla, esto no, ya no, como que no pasa mucho, aparte que nos pasan en la urgencia unas mascarillas así que casi se te salen los ojos, no pasa pero cero olor a nada, así que eso no sería como un indicador. Eso no le indica como a la familia, en la educación. Pero esta orina, este aliento es a manzana, aliento cetósico que dice la literatura. Entonces, Profe, ¿sí? ¿y en la orina igual se vería algo como más concentrada? No orinan estos pacientes. Orina. Estos pacientes no orinan, tienen un déficit de volumen de líquido de 3000. ¿Sí? Ya. Cuando yo logre restituir esos 3000, va a empezar a orinar. Ya, profe. Entonces, la CREA, ¿dónde la tienen? ¿El cielo o normal? Elevado. Elevada. Entonces, esta insuficiencia renal, porque la CREA es un indicador de insuficiencia renal, ¿verdad? Ujú. Entonces, esta insuficiencia renal es prerrenal, renal o posrenal. El renal porque es parte diurético. ¿Cómo? No sé si estoy bien, sería como prerrenal. Exacto. Déficit de volumen es prerrenal. El problema es del riñón. ¿El riñón no está filtrando? No. Entonces no es renal. El problema es que el paciente tiene la uretra obstruida o el uréter. No. No, entonces no es posrenal. El problema es que llega poco volumen al riñón. Sí. Sí, entonces es Metabólico. renal. Lo van a ver en la ficha. Cuando vean las anamnesis del médico, va a decir insuficiencia renal, prerrenal. ¿Y eso se soluciona con qué? Volumen. Con volumen. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe. Bien. Acá tenemos síntomas secundarios, ¿sí? O cardinales que dice la lámina. Poliuria, polidipsia, polifagia, astenia. ¿Qué es la astenia? Debilitamiento. Sí. Síntomas secundarios: anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, aliento, olor a acetona o a manzana, cetonuria, ¿sí? Deshidratación, respiración de Kussmaul. ¿Bien? Entonces, ¿qué le interesa a usted de todo esto? ¿Qué es lo que va a haber en la unidad de emergencia? De todo eso que está ahí, ¿qué es lo más grave? La deshidratación. Y Anorexia. que no quiera comer en realidad, Respiración, profe. la respiración de Kussmaul. Esos pacientes se intuban. ¿Sí? Ellos tratan de eliminar hidrogeniones hiperventilando. Llega un momento en que la ventilación es tan rápida que es superficial, ¿verdad? Restituir el pH es el objetivo primario en este paciente o restituir el volumen. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué lo va a matar? ¿La falta de agua o el pH? El pH.
¿Qué piensan? Por ahí dicen el pH. ¿Qué piensa el de- resto? ¿Qué mata a este caballero? ¿O La este falta de ¿El agua o el pH? ¿Mm? La deshidratación, profe. La deshidratación, ¿ya? Finalmente, lo que va a matar a este paciente, ¿verdad? Es la falla multiorgánica. ¿Y por qué puede fallar multiorgánicamente este paciente? Por los mecanismos compensatorios que tiene el cuerpo. ¿No es cierto? La falla multiorgánica es cuando fallan más de 2 órganos, ¿sí? O sea que el paciente, por ejemplo, empieza con falla cardíaca, con falla renal o con falla hepática, ¿sí? Y eso va a verse reflejado en los exámenes. El médico determina falla multiorgánica y generalmente es porque no se restablece a tiempo el pH, ¿sí? Pero no se queden en eso no tienen por qué saberlo ustedes, eso es de resorte médico. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos en paralelo a restituir el pH, restituimos el agua, ¿sí? Son intervenciones que se hacen en paralelo, ¿bien? Pero también es súper importante determinar cuáles son los niveles aceptables de pH, ¿sí? Todo lo que es bajo 3 es anormal, pero hay unos pH que son incompatibles con la vida y que requieren la restitución de bicarbonato exógeno, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son esos. Aquí están. Entonces, vámonos al bicarbonato inmediatamente, que era lo que estábamos diciendo. Dice, administración de bicarbonato si el pH es bajo 7, ¿sí? O sea, no en todos los pH se restituye el bicarbonato. Hay que esperar la respuesta compensatoria orgánica, pero si el pH es demasiado bajo, le debo ayudar. ¿Bien? Entonces, mi objetivo número 1 es permeabilizar la vía aérea, abrirla. Acuérdense que estamos respirando mal y vamos a administrar oxígeno. Pero no, el oxígeno no es para que el paciente sature mejor, seguramente está saturando 100 porque hiperventila, sino que le vamos a administrar oxígeno como soporte a la vía aérea, ¿verdad? Para disminuir esta FR. ¿Bien? Vamos a restablecer el volumen de líquido. Mi objetivo es que se profunda el riñón, ¿sí? Tenemos un déficit de al menos 3000. Por lo tanto, vamos a iniciar la restitución de volumen. ¿Bien? Entonces, vamos a colocar una vía venosa y vamos a iniciar el tratamiento con bolos de solución fisiológica. ¿Bien? 1 litro en la primera hora de tratamiento, ¿verdad? Pero podemos usar en pediatría esta línea. 20 cc por kilo por hora sería un buen indicador para tener súper regulado el volumen en niños, ¿ya? En adultos podemos usar bolos de 250 cc, ¿verdad? Pero la idea es poder restablecer el volumen de líquido en 1 a 2 horas. Vamos a iniciar tratamiento con insulina, con electrolito. ¿Cuánta insulina? ¿Verdad? La insulina no se administra inicialmente sin tener el potasio, ¿ya? La guía clínica dice que el paciente debe tener un inicio de bomba insulina siempre y cuando el potasio esté sobre 3.3 miliequivalentes por litro. ¿Cuál es el rango normal del potasio? De 3.5 a 5.5. De 3.5 a 5.5, Sí, profe, eso dije. ¿ya? 5, sí, 5.2. Nosotros, por ejemplo, tratamos con medidas antihipercalémicas los potasios 5.5. Entonces, en el Ah, ya, fondo, profe. sí, 5.5 es harto. Ya lo voy a 5.2. corregir. Pero depende de la unidad de medida que usen donde ustedes estén en internado, pero nosotros, donde yo trabajo, se corrige el potasio 5.5,
Ya. ¿ya? Se toma como un nivel plasmático alterado. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cuándo tengo que iniciar la insulina? ¿Para qué coloco la insulina? ¿Cuál es el objetivo de la insulina? Bajar la glicemia. Transporta la glucosa. De Déjenme la sangre sacar a el la WhatsApp célula. web que me quedó la embarrada. Esperen. Ahí sí, perdón chiquillos, tenía millones de WhatsApp y siguen llegando. Ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo de poner insulina? Uf. Un momento. Tienen una amiga compulsiva, así que les manda millones de WhatsApp, ¿no? Ahí se ve de nuevo la lámina. Sí, profe. Ya, bien. Entonces, ¿para qué administro la insulina? Dos opciones. Para bajar la glicemia, profe. Esa es una opción. ¿Y la segunda? O sea, profe, yo creo que es para que la energía se empiece como a obtener de la glucosa y no de la degradación de la grasa. Bien. ¿Y cuál es el fin de eso, Benjamín? Benjamín, ¿no es cierto? Sí. Ya. O sea, que no se van a generar cuerpos cetónicos, entonces no va a seguir disminuyendo el pH. Entonces, el objetivo final de administrar insulina es la glicemia o el pH. Es que van de la mano, pero el último Bueno, es cambiar el pH. Ese es el pH. el pH, ¿sí? De hecho, si ustedes van a la guía clínica, se van a dar cuenta que llega un momento en esta administración de insulina en que la glicemia va a bajar y va a llegar a 200. Y dice la guía clínica que ustedes deben empezar la administración de glucosa. ¿Sí? Aquí dice, mire, en glicemias menor a 250 se debe cambiar el suero por glucosa al 5. Entonces ustedes me van a decir, profe, pero ¿cómo si yo estoy administrando insulina para bajar la glucosa? ¿Cómo voy a iniciar glucosa? Entonces, esta aseveración de acá nos hace entender la profundidad de la insulina. La insulina tiene un objetivo, que no es restablecer la glucosa. ¿Sí? La insulina tiene el objetivo de que no se produzcan más cuerpos cetónicos. Por lo tanto, si yo administro insulina, la glucosa en sangre se va a utilizar, va a alimentar esta célula, como dice el Benjamín, y se va a detener esta producción de tóxicos cetóxicos. ¿Se entiende el fin último? Sí, profe. Ya. Entonces, ojo con esto, ¿ya? El potasio se va a medir, sí, pero cuando haya una hipovolemia corregida, porque si yo tengo al paciente, ¿no es cierto?, hipovolémico, ¿cómo va a estar el potasio? ¿Cómo podría estar el potasio si el paciente está hemoconcentrado, hipovolémico? Podría estar alto, ¿no? Aumentado. Aumentado, claro. ¿Y eso sería real? Como real, profe. Perdón. ¿Es real un potasio alto en paciente hipovolémico o hemoconcentrado? Porque hay una acumulación o hay eliminación. Pero se está acumulando. ¿El paciente está hipercalémico porque tiene más potasio o porque tiene menos agua? Menos, Tiene menos agua. Tiene Menos menos agua. agua. Por lo tanto, ¿eso es real? No, profe.
No, no es real. ¿Sí? Entonces, por eso, para que entiendan el concepto de potasio con hipovolemia corregida. Este potasio que está aquí, ¿verdad? Tiene que ser un potasio sobre 3.3, pero ese paciente tiene que tener una volemia corregida, una hipovolemia corregida, o sea, tengo que haberle ya administrado volumen, porque si no este potasio me va a salir normal o alto, ¿verdad? Yo voy a iniciar la insulina, ¿verdad? Y ese paciente cuando corrija el volumen, si es que estaba hipocalémico, va a caer en hipocalemia severa. ¿Por qué? ¿Qué hace la insulina con el potasio? Entran a la célula por cotransporte. Exacto, ¿verdad? Entonces, la insulina en sí misma provoca hipocalemia. Y si yo coloco insulina en un hipocalémico, ¿verdad? Estoy causando hipocalemia severa. ¿Y qué causa el trastorno del potasio en el corazón? Arritmia. Arritmias. Arritmias. ¿Sí? Arritmias. Por lo tanto, la insulina es fundamental, pero no para bajar la glicemia, ya estamos claros. Solo se inicia si el potasio está sobre 3.3, ¿sí? Pero siempre y cuando ese 3.3 sea real. Los bolos de insulina, ¿sí? Esto también debería ir acompañado también con diuresis finalmente. ¿Tendría que aparecer una diuresis positiva ahora? Ahí se También. considera hipovolemia corregida. Ya. ¿Ya? Cuando sale la gotita en la Foley, uno dice, bien, ya llegamos a 0. ¿Sí? Porque este paciente sí o sí tiene Foley. ¿Bien? Pero no tiene Foley porque tiene una uropatía obstructiva, no tiene Foley porque tiene una insuficiencia renal posrenal. Tiene Foley porque quiero llegar al minuto 0. El 0 es cuando sale esa gota en la Foley. ¿Sí? Ahí recién puedo decir, el paciente llegó a 0 en la deshidratación, o sea, de aquí para arriba lo que yo ponga, ¿verdad? Es aporte. Lo anterior fue para nivelación. ¿Bien? Bien. El bolo de insulina siempre cargamos al paciente, igual que cuando iniciamos heparina. Vamos a iniciar un bolo de 0,1 unidad por kilo. ¿Ya? Máximo 10 unidades. Eso lo vamos a hacer EB. ¿Bien? Eso lo vamos a hacer EB. La infusión de insulina, ¿cómo se prepara la infusión de insulina? ¿Alguien les ha pasado eso alguna vez? Yo creo que el Ángel se los pasó, ¿no? Yo me acuerdo que lo vimos en la guía clínica, ¿no? Que era 1 por 1. 1 por 1. Entonces, ¿cuánto administramos? ¿Dónde hacemos el 1 por 1? ¿En un suero de 100, de 250, de 500 o de 1000? De 100. De 100 100. en 100. ¿Cuántas unidades administramos? Debería estar en el bolo mismo 100 unidades en 100, como sale en el Power, pero Claro, a un suero de 100, ¿sí? A un suero de 100, yo le voy a agregar 100 unidades internacionales de insulina. ¿Cuántos ml de insulina son 100 unidades? ¿Cuántos ml de insulina son 100 unidades? Esas cosas uno como que las olvida cuando no las usa todos los días, ¿eh? La jeringa de insulina tiene 100 unidades. ¿Y esa jeringa de insulina cuántos ml tiene? es 1 ml. 1 ml, ¿no es cierto? Es 1 ml. Entonces, 1 ml de insulina en 100 cc. Ahí queda lista la Vic. Y esa Vic la voy a iniciar a 0,1 por kilo. ¿Sí? A 0,1 por kilo.
Entonces, el médico me va a indicar 0,1 por kilo. Si el paciente pesa 80 kilos, ¿cuántas unidades? ¿Mm? ¿80 por 0,1? 8. 8 unidades internacionales, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Tenemos que la bomba tiene una unidad internacional en un ml. El médico indicó 8 unidades internacionales. ¿Cuántos ml son? 8 ml. 8 ml hora. ¿Sí? Así tienen que programar la VIC. Si el paciente pesa 80 kilos. ¿Bien? ¿Y el bolo de cuánto? Ahí está el bolo. Dice que el bolo también es de 0,1. ¿De cuánto es el bolo de este paciente de 80 kilos? ¿Qué les pasó? Los perdí, se fueron a almorzar. Están haciendo almuerzo. ¿En qué están? Están hipoglicémicos, hablando a tanta glucosa. 0,8, profe. 0,8 sería 0,01 por kilo. Y es 0,1. Ah, profe, los mismos 8. Los mismos 8, ¿no es cierto? Entonces, la insulina, siempre y cuando el potasio esté sobre 3,3, el bolo es de 8, la infusión a 8 ml hora, y cuando controlemos el hemoglucotest, si está bajo 250, voy a iniciar una infusión de glucosa al 5, ¿verdad? Y voy a disminuir la VIC de insulina. ¿Bien? Pero no la detengo. No la detengo. La VIC de insulina sigue, ¿ya? Lo que yo hago con la glucosa es prevenir la hipoglicemia. El potasio, ¿verdad? Tengo que mantener al paciente monitorizado si voy a administrar potasio, ¿ya? Si el potasio es menor a 3,3, tengo que suspender la VIC de insulina y voy a administrar entre 20 y 40 mil equivalentes por litro por hora, ¿ya? Entre 20 y 40 mil equivalentes por litro por hora. Cada ampolla de 10 cc tiene 13,4 mil equivalentes. ¿Ok? Cada ampolla de 3 cc tiene 13,4 mil equivalentes. Por lo tanto, ¿sí? Si el médico me indica entre 20 y 40 mil equivalentes por litro, ¿cuántas ampollas serán? Ese tipo de ejercicios vienen en la prueba. ¿Ya se la están imaginando media tóxica? Como la insulina, el potasio, el pH. ¿Mm? Acá lo importante es esta conversión, por eso la puse entre paréntesis, como que les hice la pega en realidad. Cada ampolla de 10 cc tiene 13,4 mil equivalentes. Entonces ustedes usen las reglas de 3, ¿ya? Entonces la guía clínica dice, suspenda la VIC y administre 20 a 40 mil equivalentes por litro por hora. Eso significa que yo voy a diluir estas ampollas de potasio en suero, ya sea de 500 o de 1000, y no la puedo pasar a una velocidad mayor a 10 a 20 o 40 por hora, ¿sí? Más rápido que eso puede provocar arritmia, ¿bien? Más lento que eso no me está restituyendo el volumen. Ahora, si el potasio está entre 3,3 a 5,3, genial, ¿sí? Bien, pero de todas maneras vamos a administrar potasio, pero menos, de 10 a 20 mil equivalentes por litro por hora. El médico igual les indica potasio.
Ya, pues tenemos el volumen, la insulina y el potasio. ¿Cuántas vías tiene ese paciente hasta ahora? ¿Vías venosas? ¿Cuántas vías venosas tiene este pacientito? Debería tener 2 como mínimo. 2. En la primera, ¿qué va a pasar? La Tratamiento. insulina La insulina, ¿ya? Y en la segunda, y el potasio. ¿y el suero dónde va a pasar? Con el potasio, Con el potasio, perfecto. Bien. Vamos con el bicarbonato. El bicarbonato se administra siempre y cuando el pH esté menor de 7, ¿ya? Y se administra entre 1 y 2 miliequivalentes por kilo. ¿Bien? El bicarbonato viene en 4 presentaciones. ¿Sí? Viene de 1 molar, que es la ampolla del 8,4%, ¿sí? Que viene de 1 ml. Viene de 1/6 molar, que es presentación de 500 ml, y viene de 2/3 molar, que es una presentación de 250 ml. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la meta ahora? Saber cuál es la presentación para 1 o 2 miliequivalentes por kilo. ¿Bien? La idea es restituir este pH en 1 hora. Por lo tanto, este volumen, 1 o 2 miliequivalentes por kilo, lo debo pasar en 1 hora. ¿Sí? ¿Cada cuánto se controlan los exámenes de este paciente? Se controlan cada 1 hora. ¿Bien? Entonces debiéramos tener el control de electrolitos, de gases para ver el pH y de glicemia para que no se nos escape esta glicemia que va bajando por la VIC. ¿Bien? Otra cosa importante es el control del hemoglucotés. ¿Cada cuánto van a controlar el hemoglucotés? cada A 15, 15. Cada 1 hora. Siempre paciente con VIC de insulina, el hemoglucotés es cada 1 hora. ¿Sí? ¿Cada cuánto van a controlar la diuresis? Si están restableciendo volumen. ¿Horaria, profe? ¿Cada 1 Horaria. hora? Horaria, muy bien. Si administran potasio, ¿cada cuánto van a controlar el potasio? Cada 1 hora igual, profe. Cada 1 hora. Y si estamos administrando bicarbonato, ¿cada cuánto van a controlar los gases y el pH? También cada 1 hora, profe. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes administren potasio, la muestra sanguínea la tengo que obtener del otro brazo. ¿Ya? Y si estoy administrando bicarbonato, potasio, insulina y volumen, ¿cuántas vías tiene este paciente? Debería tener 3. 3 vías, ¿no es cierto? El bicarbonato es por vía exclusiva. ¿Qué pasa si el bicarbonato se extravasa? Necrosis tisular. Necrosis. El potasio es por vía exclusiva. ¿Qué pasa si el potasio pasa a chorro? Produce arritmia. Arritmia. ¿Qué pasa si el potasio se extravasa? Necrosis también. Flebitis. Flebitis. Sí, flebitis. Duele mucho y no he visto necrosis por potasio, pero sí irritación, dolor. Ahora, si es harto, yo creo que se puede morir el tejido. La insulina, ¿qué pasa si se va a chorro? La hipoglicemia. hipoglicemia. Glicemia severa, ¿sí? ¿Y qué pasa si la insulina se va? ¿Qué pasa si el paciente tiene una hipoglicemia severa por insulina chorro en el cerebro? Administrar glicemia. Edema cerebral. Ah, Por eso es que las bombas son por kilo por hora, ¿ya? Por eso es que es 0,1. Porque nosotros podríamos decir, dale harta insulina nomás, a chorro, para que le vuelva la glicemia y el pH, ¡pum! No, porque se provoca edema cerebral. Cuando depletamos, depletar es bajar. Cuando depletamos la glicemia rápidamente, se provoca edema cerebral. ¿Ya? Bien.
Entonces, el síndrome hiperosmolar, este mismo paciente diabético, pero el diabético tipo 2, ¿sí? Este paciente tiene también signos clínicos, y aquí el problema de este paciente es la deshidratación profunda, ¿ya? Si el paciente está deshidratado profundamente, se hemoconcentra y empieza con una diuresis osmótica, ¿sí? La diuresis osmótica, ¿cuál es? ¿Cuál es la diuresis osmótica? ¿Por qué el paciente orina tanto? ¿Qué quiere eliminar? La glucosa. La glucosa. ¿Y le resulta? ¿Los riñones filtran glucosa? Se supone que no, profe. No, ¿no es cierto? No es normal que salga glucosa en la orina, ¿ya? Pero este paciente igual, ¿verdad? Aumenta la permeabilidad del capilar renal y empieza a eliminar glucosa en la orina. Entonces hay glucosuria, ¿sí? Pero eso no es suficiente. Como trata de eliminar la glucosa en orina, orina mucho. Y eso es lo que es la diuresis osmótica. Esta diuresis más concentrada, esta orina más concentrada por glucosa, pero se pierde mucha agua. Si se pierde mucha agua, hay una deshidratación profunda. ¿Bien? Entonces este paciente tiene esa triada, ¿verdad? Polidipsia, mucha sed, poliuria, por la eliminación de la glucosa en orina, y polifagia, porque como la glucosa está en sangre y no en la célula, tiene hambre. La célula tiene hambre, el paciente tiene hambre. Come, 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 ¿verdad? Aumenta más la glicemia, toma mucha agua o toma jugos o bebidas, que es lo que le pasó al hijo del ¿cómo se llama este futbolista que tiene una cuestión aquí? Vidal. El El Vidal. Arturo Vidal, sí. El hijo de Arturo Vidal, yo estaba de turno y llegó con una cetoacidosis diabética. El chiquitito cuando tenía 2 años, debutó con diabetes infantil y llegó a la urgencia donde yo estaba de turno y llegó con un pH de 7, con una glicemia de 522, porque la nana le daba Coca-Cola todo el día, el niño tenía sed y la nana le daba Coca-Cola. Entonces, este niño era muy delgado, ellos son muy delgados, los papás, entonces no les llamó la atención y era un niño muy regalón. Esa era la calificación. Y cuando llegó severamente deshidratado, hiperglicémico, con cetonas positivas, y ahí se declaró diabético. Nosotros cuando lo atendimos, 3 vías venosas, bicarbonato y todo el protocolo. ¿Bien? Orinando por Foley, ¿no es cierto?, después de 1 hora y media de volumen. Entonces, este paciente que ustedes ven acá es distinto al diabético tipo 1. Miren las glicemias. Sobre 600. El sodio sobre 144 porque está hemoconcentrado. El potasio puede estar normal o elevado por la hemoconcentración. El bicarbonato va a estar normal porque el pH también lo está. Este paciente no es cetósico. La urea y la crea van a estar elevados, obviamente. ¿Por qué? Porque el paciente está hemoconcentrado. Y este es el indicador diferente. La osmolaridad sanguínea es de 320, ¿ya? Esta es la cantidad de solutos que hay por cada ml solución. Entonces, si la osmolaridad está más alta, es porque el paciente tiene una hemoconcentración, tiene una gran cantidad de glucosa en la sangre, perdió el agua, ¿sí? Por lo tanto, todo se concentró. Podemos ver osmolaridades de 600, osmolaridades de 700, casi incompatible con la vida. Es casi como que la sangre fuera jalea, ¿ya? Es muy concentrada y viscosa. ¿Bien? Entonces, el cuadro clínico de este paciente es poliuria, ya sabemos por qué, polidipsia, polifagia y astenia, ¿sí? Puede haber alteración del nivel de conciencia, como por el coma hiperosmolar, por esta gran concentración de solutos por milímetro cúbico. Hay una mortalidad del 50% y se produce
una hiperglicemia, glucosuria y deshidratación severa. Entonces, ¿cómo atiendo a este paciente? ¿Cuál es el prioritario acá? ¿Bajar la glicemia o hidratarlo? Si el problema es la osmolaridad alta, ¿qué tengo que hacer con él? Hidratarlo. Hidratarlo, ¿no es cierto? Entonces, se administra por vía endovenosa rápida, ¿verdad? Porque lo que yo quiero es aumentar el flujo sanguíneo. Este paciente tiene un bajo flujo sanguíneo. Y yo voy a hacer 1 o 2 litros en 1 hora de suero. Bien, la glicemia, si está menor a 250, voy a iniciar glucosa al 5. Puedo corregir el bicarbonato si es necesario, siempre y cuando el pH esté bajo 7, y puedo corregir el potasio, siempre y cuando esté bajo 3.3 en paciente hiper, o sea, normovolémico. La insulina, sí, puede iniciar la VIC de insulina con el mismo esquema de la cetoacidosis, pero acá el objetivo de esta insulina no es restablecer el pH, sino que es restablecer la glucosa. ¿Bien? Sí o sí se instala la Foley. Se puede instalar sonda nasogástrica si el paciente está comprometido de conciencia y se hace balance hídrico estricto. Se toman exámenes, todos los que ya sabemos, se monitorizan los signos vitales horarios y el estado de conciencia, y se puede administrar oxígeno según necesidad. Bien, consideremos acidosis láctica. Acá es el aumento de la concentración de lactato por sobre 20 miligramos por decilitro. ¿Sí? Es una complicación metabólica poco frecuente derivada de la hipoxia. Entonces dice, cuando se asocia la diabetes, también puede haber una reducción del aporte de oxígeno o una hipoxia relacionada, ¿verdad?, con una concentración de volumen, una disminución miocárdica o una infección. Por lo tanto, un paciente que tenga una acidosis láctica, acuérdense que el lactato aumenta cuando hay respiración anaeróbica, también puede alterar el pH. Bien, entonces, diagnósticos diferenciales de diabetes o complicación aguda de la diabetes. Sí o sí, la acidosis láctica es algo que ustedes tienen que descartar. Por eso el médico también le va a pedir un láctico. ¿Se acuerdan cómo se toma el láctico? ¿Sí? ¿Muestra refrigerado o no? Sí, Refrigerado, ¿verdad? ¿Esta muestra el paciente está ligado o no? no se liga. No se liga. Aquí están los diagnósticos, miren. Alteración del estado metabólico relacionado con el déficit de insulina, ¿verdad? Manifestado por hiperglicemia, poliricia, poliuria, polifagia. Paciente hiperglicémico. Déficit de volumen de líquidos, por alteración de los mecanismos compensatorios, manifestado por deshidratación de piel y mucosas, pliegue cutáneo, ¿verdad? Nivel de conciencia alterado. Incumplimiento del tratamiento farmacológico, ¿verdad? Mantenimiento ineficaz de la salud, riesgo de alteración de la integridad cutánea, riesgo de infección, deterioro del intercambio de gases y riesgo de nivel de glicemia inestable. Entonces, todos estos son diagnósticos, respuestas humanas, que ustedes pueden identificar en sus pacientes dependiendo de sus exámenes. ¿Ya? Los exámenes y el examen físico les van a decir cuáles son las respuestas humanas prioritarias. En diabetes siempre está permitido que sean 2, la priorización. ¿Ok? Así que los invito a revisar los casos que están en el portal, en mi UDLA. Esos casos son 4 pacientes que ustedes deben de resolver a partir de esta clase. Tienen que hacer el ABCDE, tienen que identificar el problema prioritario y hacer un diagnóstico con sus intervenciones. Cuando haga las intervenciones y me dice que va a colocar insulina, tiene que colocar cuánta insulina, por qué vía, cómo la preparó. Bicarbonato, lo mismo. Potasio, lo mismo. ¿Bien? Considere también ahí en las intervenciones colocar
quién va a hacer las intervenciones, o sea, el responsable, ya sea el enfermero o el técnico, y también cada cuánto lo va a controlar. Así que la próxima semana partimos con los casos. Ya, profe. Bien, chicos.